En los últimos años, el crecimiento de los podcasts ha subido increíblemente. De hecho, os preguntaba al principio de la mañana que cuántos de vosotros y vosotras escucháis podcast. Y es que yo creo que hace 2 años muchísima gente le preguntabas qué era eso de un podcast y no tenía ni idea. No sé si alguna de vosotras o de vosotros es vuestro caso. Y para ello tenemos la siguiente mesa, que es Hablemos del boom de los podcasts, con Andreu Buenafuente, Mia Font, Carlo Padial y Sune moderando. Ay, creo que nos falta alguien, ¿no? Andreu está por ahí. Chivan que bajan, chivan que ya bajan. Los hemos pillado ahí un momentito. Has llegado justillo. Hola, hola. Vale. Estaba preguntando qué tal. Bueno, mientras aprovecharemos estos espacios para hablar de tu propio podcast, que además te lo grabo yo. Tío, lo grabas Sune, sí, sí. Bueno, Carlo Padial de Media Offline, podcast de Playground. Sí. Puedes hacer ja, caca, Andreu. Hola, ¿cómo estás? Encantat. Hola, Andreu, com va tot? ¿Dónde me pongo yo? Ponte ahí. Sí, ahí mismo. ¿Y Mía sigue con el café? Café más largo. Bueno, mientras se van acomodando, voy a ir hablando con Carlo. Una vez te conocí en un vídeo viral que decías que tú siempre llegas tarde a los podcasts, que todo el mundo lo hace. Cuéntanos esto. Pero al final lo haces uno. Sí, yo la cosa es... yo siempre me suelo subir a las cosas tarde, a redes sociales, en general siempre entro tarde. Y el tema de los podcasts es algo que como audiencia me entusiasma, pero nunca había pensado. Yo vengo del audiovisual, vengo más del cine o de los vídeos, y no pensaba que fuera algo para mí. Pero sí que es verdad que creo que cosas que antes hubieran sucedido en formato de vídeo ahora están sucediendo en formato de podcast, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, no sé. Muy bien. Bueno, mientras tanto, voy a pedir al equipo que traiga, tengo un regalo para Mia Font. Sí. Solo para mí a foto. Solo por ahora, sí. Vale. No, por saber un poco Llego tarde. cómo va Hola, esto, ¿qué ¿no? tal? Hombre, No vale decir marcas que no pagan. gracias. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a tothom. Vale, Perdonad, esto es estaba distraído. porque Mía sale en mi podcast. ¿Tú quieres también que les ponga a ellos? ¿Os gusta el bitter? ¿Sí? Sí, bueno, Tengo también. hay bebidas mejores. Era por la coña, en realidad, y para todos. No es patrocinador, así que no mencionéis. Hay bebidas mejores. Gracias. ya no lo será, ¿no? Sí. Qué detalle. Muy bien, joder, ¿cómo sabes de agasajar, eh? Un bitter cash frío el lunes por la mañana. No se me ocurre un escenario mejor. Sé que es la bebida favorita de Mía, así que... Muchas gracias. Muchas gracias, Andreu, por venir. Gracias a ti. Y gracias a Mía, a todo el equipo del Terrat, por haber también colaborado en todo esto. Vamos a hablar del boom de los podcasts. Pregunta rápida. ¿Hay boom de los podcasts? Yo creo que sí. A mí me cogéis ahora en un momento de subidón podcastero porque he tenido el placer de participar y el honor como jurado de los primeros premios Ondas de podcast. Y la verdad es que yo creo que soy el que ha escuchado más podcasts de todos los aquí presentes en las últimas 48 horas. Yo creo que he escuchado unos 200 podcasts. Y bueno, y además viví una situación curiosa porque el Terrat estaba nominado y yo pedí a la organización, digo, oye, a lo mejor cuando se decida si el Terrat o no, en esa categoría yo no estoy. Y, uy, qué bien pensado, decía. Digo, joder, también lo podíais haber pensado vosotros, ¿no?
Pero no. Y luego yo me olvidé y me metí y me sumergí en el mundo podcast y la verdad es que llevo ahora mismo una sobrealimentación de contenidos que me hace confirmar que sí, que es una realidad potentísima. Además es podcast en español de todo el mundo, de ficción, de reportaje periodístico, conversación, psicología, bueno. Es decir, que el Nadie Sabe Nada, aunque se graba en radio, todos los podcasteros lo consideramos podcast por el espíritu, por la forma de hacer. Sí. Y Bueno, hablemos de esto un momento. Yo puedo hablar del Nadie solo la mitad, porque he visto a Berto Romero por aquí que sale en otro podcast, en otra mesa. Estaba ahí al final. Entonces, todo lo que diga, pues lo partís por dos, ¿vale? Porque luego se cabrea si hablo en nombre de los dos. Pero voy a hablar en nombre de los dos. No. Tenemos ahí un debate constante de si somos podcast o no. Esto me parece una cosa un poco también muy nadie, pero no hemos llegado a ninguna conclusión. Lo que sí creemos es que tiene las hechuras de un podcast, la libertad, la falta de contenidos también. No sé, tiene todo el formato de un podcast, pero se emite en radio tradicional, clásica, que os confieso que yo pensé, esto se hacía un verano, digo, esto después del verano nos dirán, bueno chicos, muchas gracias, vais a pasar a las 5 de la mañana, que es lo que hacen las emisoras convencionales cuando, bueno, apoyan, pero... Y no, nos han dejado ahí. Lo que sí estamos muy orgullosos, pienso, es si algo hemos conseguido, aparte de la comunidad y el buen rollo, y es un... En fin, estaría hablando 3 horas de Nadie, tampoco es plan, pero orgullosos de haber, al menos por mi parte, de haber aligerado mucho el concepto clásico radiofónico, ¿eh? O sea, unos señores que llegan allí, que no saben lo que van a hacer, que en algún caso se pueden enseñar sus calzoncillos o estornudar a la cara, eso yo en la SER, que llevo 30 años, nunca lo había visto. Si eso es podcast, pues a lo mejor sí. Luego tiene una vida, ¿no? Mía nos lo confirmará, más allá de la radio convencional, pero estamos entre dos reinos. Vamos al podcast y nos dicen, sois mainstream, y vamos a la radio y nos miran como, los tontitos del podcast. Entonces no sé muy bien qué sabemos, qué somos. Bueno, enhorabuena por el Ondas al Terrat. Gracias. Cuéntanos, Mía, que además me huele a mí que un poco impulsor de todo el tema podcast del Terrat eres tú, porque eres un No me atribuyas cosas que no. Bueno, un poco el cachucha. No te escaquees. No. Yo creo que sí. Es que no es verdad. Aquí el impulsor es Andreu, y no es porque esté delante, ni al lado, en este caso, pero es porque viene de radio y muchas veces lo he explicado, que supongo que es el ADN que se lleva dentro, que aunque el Terrat se ha hecho mayor en televisión, bueno, la prueba está en que Andreu siempre ha estado con un pie en radio, desde el Terrat de radio, cuando se volvió con... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquella otra época del Terrat de radio que se intentó volver. Y el podcast lo que ha hecho es poner, en vez de ir a la radio, traer la radio al Terrat y hacerlo fácil. Yo creo que era natural que el Terrat se sumergiera en el podcast, porque no es que sea fácil de hacer, pero es asequible de hacer y de asumir. Entonces... lo único que ha pasado es que yo he tenido a Andreu al lado empujándome y con su complicidad, porque si él hubiera dicho que no, por mucho que yo hubiera impulsado, ni podcast ni podcast. ¿Qué podcast estáis ahora que tenéis en el Terrat y qué formato? Porque esto me interesa. Hablar de los formatos de todos los de la mesa, todos son formatos originales. O sea, en realidad, el que sería un poco menos original, a lo mejor fue el primero, Nadie Sabe Nada, porque al final es conversacional. Pero todos los que tenéis... Bueno, y decir que Nadie Sabe Nada es el máximo impulsor de que el Terrat esté haciendo podcast. Claro. Y es uno de los impulsores del podcast en general, porque sí que es verdad que además son los podcasters te apoyamos. Nadie Sabe Nada es podcast. Sí, es podcast. He de decir y he de confesar que la diferencia entre que Nadie Sabe Nada y sea radio o podcast depende de cuándo se emita. Es decir, si su primera ventana fuera a las 12 del mediodía de un viernes, en digital ya sería podcast, no habría debate. Pero al emitirse primero, que siempre hemos decidido de que se emita primero en radio, y luego todo lo demás es lo que crea esta controversia. La Wikipedia. Si lo haces un minuto antes... Sí, solo estrenarlo media hora antes ya sería podcast.
Bueno. Es así. Hace la trampa. Y evidentemente es el impulsor de que el Terrat esté haciendo podcast. Cuéntanos, ¿qué producciones estáis haciendo ahora? Yo lo que quiero preguntar es, ¿los podcasts siempre son vigentes? Es decir, porque hay podcasts que ya no hacemos, pero están ahí. ¿Siguen siendo producciones que tenemos? Si vas a vigentes? cantar una lista Hasta de que 50, muera el que lo presenta, ¿no? Sería un poco ¿no? Podcast La frontera sería la póstumo. defunción, ¿no? Pero entonces se dispararía en audiencias. Bueno, Pasa con todos los ya Bueno, músicos. ya sin memoria. Se puede hacer un podcast póstumo, ¿eh? Lo programas para dentro de 50 años Hostia, eso es guapo, ¿eh? y lo dices. Explicando lo que pasaba. Estábamos en guerra, había COVID. Cagándote en todo, ¿no? Explicando en el press y en todos. Pues en estos momentos, lo que está en catálogo, podríamos decir que están las Casas de Noviembre, una especie de Casas Encantadas, terror ficcionado, está bastante bien en Podimo. Está el Todo Pasa, que Andreu nos confirmará y si continúa. ¿No? Bueno, luego te lo confirmo. Todo pasa, es un formato en el que Andreu va caminando con un micro por su Sí. día a día y luego alguien lo edita. Sí, he tenido una repercusión muy irregular. Hay gente que dice, ¿pero qué haces, Andreu? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esa es una pregunta muy inquietante. ¿Estás bien o qué? Y bueno, pero es una cosa muy personal. Y A mí me gusta mucho, es muy experimental. Me ha dicho Juan Carlos Ortega, me ha escrito solo para decirme que tengo que seguir. ¿Ves? Y ese es el punto de arranque. Pues no sé qué esperamos. Ya. Bueno, así que quiera yo, ¿no? Un poco. Perdona por la encerrona. Pero dentro de... Pues yo quisiera aclarar que Mía se quita importancia, pero como responsable del departamento de proyectos deficitarios del Terrat, impulsor en su momento de hay que estar en Internet, ¿te acuerdas? En el año 96 o así, ¿no? Sí, porque fue aquello de que había unos que decían que Internet era una moda y iba para... Sí. Y entonces Mía, ahí con su físico así recogido, hay que estar en Internet, ¿eh? Gastamos una pasta de la hostia, nos metimos un trompazo guapo, ¿te acuerdas? Sí. Pero luego yo siempre que él sugiere algo, pues le hago caso, porque me parece que va bastante pegado a lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora no sé qué ha pasado, que estamos produciendo mucho, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que sí que hay una pequeña burbuja de podcast. Creo que están todas las plataformas ampliando su catálogo y van disparando y esto se tiene que tranquilizar un poquito, creo. Y apostar más por la continuidad de los podcasts. Ajá. Que no por los que ya hay, ¿vale? Filtrar, quedarán y tal, que no por 12 de este, 12 claro, de otro. Vale, está muy Netflix-citado, ¿no? Sí. Te saco 10 sí. y voy a por otro. Y yo creo que es verdad que una de las cosas claves del podcast es continuidad, que la gente se acostumbre a ti, hacer comunidad. Fidelizar, ¿no? Fidelizar. Cuéntanos, Carlos. No, es que estoy siguiendo con... ¿Tú fidelizas? ¿Cómo fidelizas? Yo no fidelizo gens ni mica. No, de hecho no tengo claro mi target, cuál puede ser. Gente que le han dado el alta del psiquiátrico, ¿no? Y está valorando ir a Tagliatella como... a pedir trabajo. No sé. Yo debo decir que escucho todo esto con muchísima atención. Yo creo que hay, podríamos decir, 1000 factores sobre el auge del podcast y demás. Y creo que hay dos cosas que son muy importantes a señalar para quien sobre todo le interese como audiencia. Una es que cuando haces un podcast y lo haces bien, creo que es parte del éxito de Nadie Sabe Nada, tienes la perspectiva de una o dos personas solo. Creo que una de las cosas puras que hace interesante Nadie Sabe Nada y tantísimos podcasts o podcasts norteamericanos respecto a un programa normal. Es decir, cualquier persona que haya estado involucrada en un programa normal, y si alguien lo sabe aquí es Andreu, hay 200 personas. Por mucho poder que tenga el presentador, el director, hay muchísimas variables. Sí. Mientras que creo que el verdadero éxito del podcast y lo que lo ha hecho una alternativa al mainstream o un mainstream paralelo y tiene tan preocupado a las grandes cadenas, a las radios y a las televisiones, es que lo hace una sola persona, 2, 3, quizá como mucho. Y eso es muy puro, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Es decir, aquí solo deciden ellos dos cuando hacen su podcast. El podcast de Marc Maron, el What the Fuck, que es mi favorito, y si no lo conocéis, escuchadlo porque es genial. A mí me parece que es un tío que está haciendo una obra que quedará.
como han quedado libros, como han quedado películas y tantísimos otros podcasters, pero me parece un genio del podcast, Marc Maron. Creo que es su perspectiva sobre el mundo. Y claro, eso hasta que tú no te dedicas a generar cosas, a trabajar en medios, no sabes el poder y la fuerza que tiene y cómo la gente responde de una manera tan profunda a eso, porque estamos hartos, y eso lo puede vivir cualquiera que haya hecho televisión. Es decir, tú intentas hacer una cosa, pero alguien dice no sé qué, pero acuérdate también que no podemos hablar de no sé qué, pero solo tienes 5 minutos, pero la persona está muy preocupada, pero empiezas a hablar y ves al regidor que te está levantando la mano y te dice 2 minutos, mientras en el podcast no tienes nada de todo eso. En el podcast puede durar 10 minutos, puede durar 6 horas, yo decido. Es decir, podemos empezar a hablar hoy y podemos estar, no sé, el tiempo que decidamos, ¿no? Y eso... Es decir, el podcast, digamos que ha encontrado su sitio en todo lo que el mainstream media, o como llámale como quieras, ha hecho mal o simplemente ha ido asfixiando la comunicación, ¿no? Y entonces la gente responde muy bien a eso. Creo que hay una sensación de pureza que conecta con toda la revolución que ha traído lo digital. Es decir, la gente ya no responde demasiado bien a entrevistas de 4 minutos donde el invitado no dice nada, está muy preocupado, intenta colar 5 bromas tipo Fallon o tipo casi cualquier programa. Sí. Mientras que, en cambio, si una persona realmente te interesa, la quieres escuchar en un contexto de 1 hora, 2 horas, hablando con total libertad, ¿no? Y creo que eso es muy, muy clave, yo diría. Totalmente. Totalmente. Cuéntanos, Carlo, ¿en qué Total. condiciones grabamos el podcast? Que En un da un sótano. poco de miedo. No, en un sótano de Sans a oscuras, pero yo no sé nada de podcast. O sea, a mí como audiencia me entusiasma, escucho sobre todo podcasts norteamericanos, de aquí escucho Nadie sabe nada, que ya sé que no es un podcast, bien. Bueno, estamos ahí. Yo creo que sí es un podcast, pero bueno, que se ha producido como en un contexto... y La Ruina, es decir, sobre todo escucho podcasts norteamericanos, hay un montón de cómicos, sobre todo en Los Ángeles, que están haciendo cosas maravillosas y que lo hacen lo que les da la gana y les importa una mierda, hablando claro, cómo suena eso, pero tiene una pureza y una creatividad que son geniales. Y entonces yo sin demasiada convicción, de hecho lo he hecho porque me ha obligado Playground, es decir, si no yo igual no lo haría, es decir, pero ya que lo tengo que hacer, intento que sea lo más libre posible, intento que no haya ningún tipo de restricciones y lo hacemos con una gran libertad, lo hacemos en un sótano en Sans, lo hago sin luz para que la gente, como a mí me gusta mucho el psicoanálisis, creo que está bien como que no haya luz y que la gente se sienta como libre de asociar. ¿Te has encontrado que entrevistar a alguien que no era quien creías tú? Lo digo por la falta de ausencia de luz, ¿no? Ya, es raro. Un señor que trabajaba allí. No, ¿no? y especialmente en la era esta post-Me Too hay que ir con cuidado también. Sí. Citas sobre todo cuando citas a personas, bueno, hombres y mujeres, da igual. Citas a alguien en un sótano, oscuras. Sí. Tienen que quedar muy claras las reglas del juego, que es puramente una conversación. Sí. Tienes que marcar muy bien tus movimientos. Hay una palabra clave para... ¿Cómo es eso? La palabra de... Seguridad. De seguridad. Como el tema del sadomasoquismo. Bueno, yo quisiera, si me permites, también incidir, porque creo que Carlo ha tocado un tema muy importante, que es esta libertad editorial, ¿no? Esto para mí es la clave. Y, en fin, yo que llevo aquí más tiempo que la puerta, como decía Chiquito, he pasado por todas las fases posibles y escenarios y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, me fascina la libertad creativa, la libertad editorial del podcast en contraposición al control cada vez, como podéis estar comprobando, más exhaustivo y un poco también más deprimente de los grandes medios de comunicación, ¿no? Tampoco voy a ir aquí de guerrillero antimedios porque he trabajado en ellos y me he ganado la vida, pero sí que lo contrapones y dices, bueno, es que no hay color, es que no hay color. Y yo creo que esa es la gran pista de despegue sobre la que todavía tengo la sensación de que estamos prácticamente en pañales, de que van a pasar muchísimas más cosas, que ya no es novedad, sino que es realidad, y que en muy poco tiempo va a ser una superrealidad. Eso querrá decir que estará absolutamente asociado a todo. Será una herramienta más. Ya no es exótica, ay, mira qué gracia estos, a ver qué hacen, que eso tiene su encanto, sino que va a estar totalmente en el menú, pero ya lo está y lo estará más. Y no sé, es que a mí me fascina, desde el Terral como productora de talento, siempre hablamos con Mía que es lo mejor que nos ha pasado últimamente, ¿no? Que accedes a un creador, a una creadora,
y llegas hasta el corazón de la bestia, ¿no? O sea, ¿qué quieres contar? Hazlo en un podcast, ¿no? Esto antes no pasaba, tenías que filtrar el proyecto, ir a un operador, no sé qué, se quedaban un montón de plumas por el camino. Y ahora, pues también, como decía Carlos, para lo bueno y para lo malo. También hay podcasts que, a ver... Que justegen. Bueno, que justegen, ¿eh? Bueno, a ver, tengo aquí una estadística. No vamos a dar nombres, tampoco. Me acuerdo que a veces cuando hizo Carlos aquel vídeo viral de ahí, todo el mundo tiene podcast. Bueno, yo luego encontré una gráfica, se la pasé. No sé si es a nivel mundial, americano. Bueno, existen 1 billón de vídeos de YouTube, 134 millones de libros y 2,7 millones de podcasts. Ni hay burbuja ni hay... Una élite, una élite. Claro, es muy poco. O sea, esto, ¿no? El burbuja, boom, ¿no? Cuando me habláis hay burbuja de los libros, entonces aceptaré el hay burbuja de los podcasts. Porque entro a la librería y hay más libros que podcasts. También hay un factor ahí que yo creo que es interesante. Yo siempre hablo desde el ámbito creativo, no empresarial ni periodístico, ni hablo puramente creativo, que es que creo que parte de esa vía, de esa autopista loca que abre el podcast, viene también dada por la cantidad de restricciones que en un punto, yo que vengo del vídeo y del audiovisual sobre todo, empiezas a experimentar cuando desde las redes sociales hasta empiezan a ponerse muy estrictos con sus políticas. Es decir, yo parte del éxito que he tenido como realizador ha sido mucho haciendo vídeo social para Playground, para el Grupo Z y demás. Y 2016 había una especie de Far West audiovisual que poco a poco se ha ido cortando, es decir, por muchísimos motivos. Motivos económicos, motivos políticos también, es decir. Y entonces creo que de manera natural te das cuenta de que empiezas a no poder hacer nada. Cualquier youtuber con el que habléis, si esto fuera una mesa de youtubers en vez de podcasters, os dirían que no pueden hacer nada hoy. Es decir, para todo les lanzan strikes, para todo les desmonetizan los vídeos. Gente que antes ganaba mucho dinero en YouTube ahora no gana nada. Está buscando la vía hacia Twitch porque han perdido mucho dinero. Y en cambio el podcast ha abierto esa posibilidad porque ¿qué vas a censurar? O sea, lo puedes hacer sin nada, es solo sonido, ¿no? Y creo que cosas que antes hubieras visto en vídeo ahora las estás escuchando en podcast, en parte por esa búsqueda permanente de la libertad que trae la cultura online, ¿no? Yo mismo hay cosas que ahora para hacer un vídeo para cualquier medio digital es un lío porque ya no hay el Far West de uso de imágenes, Instagram, Facebook se han puesto muy estrictos con lo que puedes mostrar, no puedes mostrar, todo es discurso de odio, todo es no sé qué. Y mientras tanto el podcast todavía tiene un elemento de vía libre, ¿no? Sí. Todavía, los dos coincidís, los tres, en que todavía, o sea, nos auguráis un futuro de normas, reglas, censuras. Bueno, pero Joe Rogan, por ejemplo, ha estado... Mira, el caso... Entonces es el inicio de... Creo, un poquito. De hecho, a causa de lo de marcar las plataformas. A causa de lo de Joe Rogan han hecho una lista, Spotify nos ha enviado todas las nuevas normas y ahora no sé yo bien qué pasa con los podcasts de criptomonedas, por ejemplo, porque ahí no encajan. En las normas no entran en Spotify si vamos estrictos. Y hay muchísimos y tienen mucho éxito. Entonces hay que ver qué pasa ahora. Aparte de la ilegalidad de las músicas, que esto es otro tema, lo que es contenidos ya se están poniendo a causa de lo de Joe Rogan. Lo del tema de salud, que es que también la libertad va un poco en contra. Tú te vas a iTunes, pones etiqueta salud y a lo mejor te sale un profesional o te salgo yo diciendo te puedo curar el sarampión. Ya. Entonces, el tema Apple no me mira y me dice tú qué haces aquí, fuera. Claro, entonces el tema de la libertad tiene mucho que ver con uno mismo. Es decir, yo a veces tengo amigos, amigas y a todos os pasará tal que tienen podcast y me dicen como hostia, tengo miedo de que tal plataforma, la que sea, o tal radio me quite el podcast. Y es como, ¿cómo te va a quitar el podcast? Es decir, hostia, justo la gracia es que estás haciendo un puto podcast. O sea, ¿cómo te lo van a quitar el podcast? O sea, coger ahora mismo el iPhone, dale al play, a grabar las notas. O sea, es que es ridículo. O sea, ese es uno de los pequeños malentendidos que hay, que creo que es un fenómeno tan atractivo para entrar en esta lucha por los contenidos de la que hablabais antes, esta burbuja de producción tanto en audio como en audiovisual, como en series y demás, que está haciendo como que se editorialicen precisamente y que se mediaticen demasiado en base a plataformas concretas y tal, cuando precisamente si es genuino, nadie te lo puede quitar. Es decir, lo que tienes que tener también la paciencia de entender que te va a llevar un tiempo el construir una comunidad, porque si no, el otro camino también es un poco bajonero, es decir, es gente que ya es conocida y
y le dan un podcast, ¿no? Este fenómeno a mí personalmente no me interesa demasiado, ¿no? Es decir, lo interesante es la gente que simplemente tiene algo que expresar y es a través de un podcast donde solo podría encontrar la forma de hacerlo. Hombre, vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? La diferencia entre organización y censura, ¿no? Esas líneas siempre delicadas que veremos. Pero claro, si por ejemplo sale un descerebrado y defiende el nazismo, ¿qué hacemos con este tío? No. Yo creo que han habido ya algunos podcasts así. Claro, y no han hecho nada. En fin, nos tomamos esta autopista y hay uno que va por el Arcén a 320, ¿no? Y en contradirección. Y, bueno, veremos, nos tememos lo peor, pero habrá que construir a lo mejor una buena masa crítica para que sea muy difícil. Pero el ser humano es especialista, ya sabéis, en dispararse al del pie y destruirlo. De momento disfrutemos de este Far West, que me ha gustado esa imagen, que de momento parece que sigue siendo. Yo lo que a raíz de la participación en los Ondas sí que me he dado cuenta de una cosa, que es la falta de patrones o de buenos motores de búsqueda. Es un poco campicha eso, ¿no? Y yo escuché cosas que venían al jurado, que habían sido enviados a participar, maravillosas, que jamás hubieran encontrado. Nunca te llegado. Argentinas, mexicanas, de ficción. Y pienso que quizá una nueva pantalla sería, no sé cómo, esto igual sabéis más vosotros, que yo pueda ir a sitios donde ya tenga las referencias bien, novedades de todo el mundo, en español hablo, por ejemplo. Bueno, se está intentando, el otro día lo escuché, lo decía Eove al otro lado del micro, lo de la transcripción. Es algo que se tiene que empezar a poner para que Google pueda indexar los contenidos son algunas promesas de Google. Transcripción de todo de todo el podcast. Hostia, qué entonces queda reflejado. Si tienes que transcribir el nadie, te vas a cagar vivo, ¿no? No, automática, transcripción automática por transcripción Google. automática. No, a ver, el nadie tiene 3 modos de visualización, o incluso 4. Es radio, luego podcast, luego en YouTube transcrito, que hace mucha gracia, lo que dicen ellos, cómo lo transcribe, y luego ellos a -2, porque borrachos hacen mucha gracia. Claro. Y ahora te han puesto en TikTok, aunque no querías. Bueno, ¿Qué? pero Te han puesto en TikTok, aunque no querías. Habéis abierto canal de TikTok. Pero vamos a ir hacia allí, hacia que podamos los operadores se organicen más, nazcan nuevos, no sé, que yo quiera escuchar y no caigan los de siempre, que están muy bien y los conocemos y muchos participan aquí en estas jornadas, pero que yo pueda encontrar mejores contenidos, más contenidos. Sí, siempre lo hemos debatido de que hacen falta curators, ¿no? Y que gente que te recomiende podcast, que puedas ir a un directorio y puedas buscarlo bien. Es decir, pero bueno, hay la trampa de las etiquetas, pero quiero podcast de humor. Pues que ahí los tengas y que sean realmente de humor y que estén, no sé si clasificados o por votación popular o como, no lo sé. Yeah. Pero sí que es verdad que falta porque acabas yendo a los mismos de siempre. Uh-huh. Y eso nos falta. Antes iba a decir que, por ejemplo, Nadie sabe nada, que sí que es un podcast y un gran impulsor de podcast, es porque ellos dos, sin querer, pues han impulsado a El Descampado, han impulsado a La Ruina. No, sin querer, no, queriendo. ¿Ha sido queriendo? Sí, claro. Bueno, y Berto ha ido a muchísimos podcasts de invitados, a Campamento Krypton. Bueno, hay muchos podcasts que eran underground y podías ver a Berto de repente porque él escucha muchos podcasts. Sí. Ya lo dirá luego. Campamento Krypton, por cierto, a ver si hacen más programas porque creo que hay 8 colgados y ya están. Bueno, hace el de Viruete, que es el otro. Sí, yo creo que también, sin haberlo hablado con Berto, tenemos como esa necesidad, ¿no? Esa casi obligación de apoyar a compañeros, y es algo muy orgánico y muy natural, que no está planificado y es cuando sale mejor, ¿no? Decir, mira, he escuchado esto, yo por ejemplo soy muy fan de Roma Eterna, siempre lo digo, no sé si ¿estás aquí? ¿Eres tú? ¡Hostia, tío! Pásale el micro. ¿Eres calvo? La tenemos aquí. Creía que vendrías con túnica. Es como Isabel Gemio. La tenemos pues aquí. Ya soy tu community manager, ya sabes. Espera, el micro, Salud, pásale el micro. Hablé de ti en la SER, en todos lados. Buenos días. ¿Me acompañas muchas noches? Sí, hemos dormido juntos. Sí, muchas veces. Debo decirte que nunca he escuchado cómo acaba un programa, ¿eh? A veces te saludo. En algún programa digo, bueno, Andreu, buenas noches, si estás durmiendo ya, y si no, pues que te vaya bien. No, yo le pongo mucha fe, pero cuando voy por la quinta guerra... Claro, yo le pongo humor, como comentábamos antes, el humor con la divulgación va muy bien,
pero también intento acompañar para que te vayas a dormir bien y la gente se acueste y acabe el día feliz y contento. Aunque en el relato se estén matando, puede ser también, pero meterle un poco de humor. Bueno, es que te preguntaría cosas, pero luego hablamos tú y yo. De acuerdo. ¿Qué te pasa? La primera pregunta sería, ¿tienes Muchas vida? cosas. No. No, vale. Antes hablaban en la otra mesa sobre el tiempo que se dedica a preparar un programa. Y digo, joder, nosotros en el Descampado y en Roma Eterna estamos una semana entera documentándonos, a veces, para preparar el guión, luego grabar y luego la edición. Pero el trabajo que hay detrás de un podcast, cuando intentas darle una preparación extra, eso no está pagado, ¿eh? Ya. No está pagado porque en horas, igual en un programa, yo le dedico igual unas 10-12 horas solo a la documentación y guión. Sí. Solamente. Luego grabar y luego la edición, porque los podcasters somos un poco el hombre orquesta. Y en total, pues cada programa unas 20-25 horas hay de trabajo. La música de fondo se oye baja, que lo sepas. ¿Se oye baja? Sí. Pues la voy a subir, porque a veces me dicen, se te oye muy alto a ti, o se te oye muy bajo. Cuando haces una pausa, tal, la guerra de tal, sí. Pues mira, tomo nota para... Y yo en la cama digo, ¡sube la música! luego, cuando vaya a casa, tengo que editar un programa que grabé el otro día, así que le pondré más música. Bueno, felicidades. Yo Muchas creo gracias. que hay ejemplos maravillosos que están aquí de trabajo brutal, ¿no? Brutal. Sí, es verdad que son ya recurrentes. Y yo creo que sois más inspiradores vosotros que nosotros, ¿no? Porque la comedia es muy transversal, todo el mundo cree que puede hacer comedia, pues, lo cual está bien, pero estos especializados, joder, sois como... No sé. Gracias. Sí, yo creo que la gran clave del podcast ha sido los nichos, como dice, los nichos que además aprendes de verdad. Sí. Puede ser nicho de entretenimiento, nicho me gusta lo que dice, pero con este aprendo cosas que no he aprendido nunca. Sí. Y eso Mira que dices esto el otro día, un amigo que además valoro mucho del mundo de la industria, hablábamos de podcast, es que el podcast sale en todas las conversaciones, ¿no? Y me lanzó una línea de trabajo en la que está que me parece muy interesante, que es podcast con el sistema educativo para escuelas, con escuelas. Y dije, hostia, ya abrí las orejas, nunca mejor dicho, porque quiere involucrar a los chavales, a los niños, las niñas en la creación de contenidos. Fue un hablar Claro, muy ponte en la escuela y dices, hazme un episodio de Roma Eterna, pero lo que quieras, estate una semana estudiando. Y ya solo con eso, ya los chavales... Sí, pero él va más lejos, me imagino, tiene un proyecto que quiere desarrollar sobre eso y creo que es una buena metáfora de hacia dónde vamos, ¿no? Alguien que ya considera que es una herramienta para entrar en escuelas y en el sistema educativo, que a lo mejor estará flipando con esto, pero bueno... la promoción. Puede adaptarse, ¿no? Bueno, es mucho más fácil. De todos he sabido que en una escuela, pues, y si es pública, pues seguramente no tendrán mucho presupuesto, pero hacer un podcast les va a salir mucho más económico y mucho más factible que ponerse a hacer un vídeo para YouTube. Yo el otro día tuve en público, estábamos en un evento de Torrebarrina y estaba el profe y les comenté, ¿por qué no hacéis a los chavales? Y la respuesta del profe fue, es que tenemos que cumplir una cosa, a mí que no me líes, yo tengo una cosa que cumplir y yo, hasta que no me manden de arriba yo no me meto en cosas. Y se notaba que los chavales me atendían más a mí que a su propio profe. Pero dije, bueno, incluso el profe decía, es que les paso un libro y no leen el libro. Decía, bueno, pues te están dando señales. Sí. Pero al final se rigen algunas cosas y o eres muy valiente y vas contra el propio sistema del colegio, ¿no? Junta directiva o lo que sea, y te la juegas y lo propones, o al final se te cortan mucho las alas. Oye, y una reflexión así hasta poética, me parece que para el lunes es muy buena. ¿No os dais cuenta de que en realidad el podcast es lo más básico y antiguo del mundo? Porque yo estaba recordando cuando yo era muy joven, tenía 13, 14 años, yo grababa podcasts. Bueno, podcast. Sí. Con el cassette. Me juntaba con un amigo y grabábamos, que ahora pagaría por esas cassettes. Eso debía ser mierda muy buena. Y nos juntábamos dos amigos y grabábamos programitas en su casa. Tenía una torre, cuando antiguamente la gente tenía la torre de sonido. Esa ya era una élite. Y este amigo tenía una torre. Entonces íbamos con dos casetes, enchufábamos un micro y grabábamos mierdas nuestras. Eso era un podcast. Claro. Bueno, yo recuerdo que el tío más excéntrico de cuando yo hacía primero de BUP, que se llamaba Claudio, que le iba muy mal en el colegio, pero cuando ibas a su casa era radioaficionado y tenía como... Claro. Era como un taxista, pero sin coche, y el tío iba como con el micro. Y decía, un momento, y cogía el micro y decía, no sé qué,
Y pensaba, hostia, qué tío más curioso. Y lo pensaba hace poco, lo comentábamos con Sune, que Claro. con el tiempo todos hemos sido como Claudio. Es decir, este chico, como estaba, era el primer podcaster, estos radioaficionados raros que habían Sí. en los 90 y a principios de los 2000, que supongo que antes también, que era una gente muy rara. que Antes, sí. Sí, que se relacionaban entre ellos. hombre, Y bueno, de hecho, era como gente... Antes había gente rara, ahora no. Sí, era como una especie de internet, antes de internet, como por sonidos, que, Claro. que todos los excéntricos cogían esta radio y tal, y al final todos hemos acabado en esta especie de comunicación Muy absurda, básica. Muy básica, sí. Sí. Sí, no, y otra cosa, escuchándoos también que me parecía también interesante, sobre todo para quien lo esté haciendo o lo quiera empezar, que es tener un poco también a veces de confianza en eso mismo. Es decir, a veces creo que, no sé si es una cosa es exclusivamente española o no, lo desconozco, pero falta un poco de convicción para incorporar lo nuevo. Es decir, hay una especie como de complejo de inferioridad cultural, a veces como para incorporar de manera plena lo nuevo. Es decir, yo a veces leo entrevistas a gente que se supone que son expertos en podcast o incluso hablo con algunos de ellos y te intentan convencer de que no hagas podcast. Es decir, o te dicen como, buf, es que hay demasiados podcasts. O te dicen como, muy difícil que ganes dinero con esto. Y es como, joder, si tú eres el experto y me dices esto, ya vamos mal. Es decir, y es muy parecido a yo que vengo mucho del cine independiente y... Sí. Cuando hacía entrevistas con mis primeras pelis, con Mi loco Erasmus y demás, que es una peli producida por Óscar Andreu y Óscar Dalmau, que hicimos por nada, por muy poco dinero, cuando hacía entrevistas, una de las cosas más llamativas era que la gente de prensa que cubría cine independiente me intentaba convencer para que no hiciera más películas de esas. Me decía como, hostia, ya, pero ¿tú crees esto? Y es como, bueno, joder, vaya escena, ¿no?, de cine independiente que tenemos aquí, ¿no? O sea, sí, estáis acojonados, ¿no? Es decir, no... Pues con los podcasts a veces me pasa algo parecido, ¿no? Que hay como una especie como de vergüenza, ¿no? Como de, bueno, sí, ya, es un podcast... Bueno, ya, claro. Y creo que tiene algo que ver, es endémico, creo que es cultural. Sí, es cultural. Hay una especie como de complejo de inferioridad respecto a nuestras propias capacidades. Bueno, ¿no? pero sí que es verdad que ahora no se gana dinero haciendo podcast. O sea, cubres gastos, ganas un poquito más, Sí. pero yo creo que le falta tiempo. Pero tiene algo que ver, creo que te atribuyes demasiada culpa tú de ese fenómeno. Es decir, creo que en ese fenómeno, y yo que estoy en Playground, no solo como generando contenido, sino como responsable editorial, y estoy en las reuniones con las marcas y con todo el mundo, hay un problema de juego, hay un problema de... es decir, tú en Estados Unidos, es decir, cualquier cómico, incluso de mi nivel, por ejemplo, por decirlo de algún modo, o inferior incluso, tiene sus 2 o 3 patrocinadores. Es decir, hay un juego. Es decir, cualquier marca de whisky, cualquier marca de café. A mí que me flipa Abra Café o Blanc Pescador, que me encanta Blanc Pescador, aunque da un poco de dolor de cabeza, pero a mí me gusta mucho. Y me gusta o el gazpacho, ¿no? O el gazpacho, Al Valle, por ejemplo, ¿por qué no me sponsoriza al Valle? Al Valle Pero tiene que sponsorizar. Pero esto es culpa Falta juego. de las marcas de aquí. Claro. Porque desde aquí, desde este festival, desde cualquier festival, desde las mismas plataformas lo están diciendo. O sea, sois tontos. Claro. Estáis en el momento de patrocinar porque estáis solos y no están apostando nada, ninguna marca. Claro. Y que una marca apueste ahora por un podcast es que estará sola. Y el que lo está escuchando el podcast ahora se lo traga. Porque lo interioriza. Ya, de pero que... cuando tienes las reuniones con esa gente, y vosotros las tendréis al más alto nivel, pero yo también tengo, las reuniones van de... ¿Podemos tener a Zetangana en tu podcast? Claro. ¿Podemos tener a Zetangana o a quién podríamos tener? ¿Podemos tener a Samantha Hudson? ¿A quién podemos tener? Y es como, no, la gracia de un podcast es que no va de eso, sino lo que estamos es reeditando los talk shows, que es un poco lo que acaba siendo buena parte de los podcasts. Acaba siendo una especie de construcción en torno a la cultura de los influencers o un talk show hecho con cuatro cañas, ¿no? Y no va de eso el podcast. Esa miopía de la industria, que se rige por parámetros y estudios de marketing constantes,
pero hasta que no la rompan, ¿no? Y hagan un papel más activo, más proactivo. Claro. Yo en eso soy muy pesimista, ¿eh? No creo que lo hagan nunca, ¿eh? Claro, pero por eso mismo no tuviste, creo, una escena potente de cine independiente. Por eso mismo es tan difícil ser autor de cómic y ganarte la vida en España. Y por eso mismo una cosa tan potente y tan brillante y genial como es el tema del podcast, que es una alternativa al mainstream, como decía, tiene estas dificultades. Es decir, es gente que igual hará 15, 20 podcasts y a lo mejor el 21, hostia, hay que pagar el alquiler y no lo voy a poder hacer. Y vas a perder una propuesta muy chula. Y ahí las marcas tienen mucho que decir. Es decir, hay que romper hay que introducir un poco más de masa crítica también. Hay una responsabilidad en las marcas, en las plataformas de podcast, de no solo buscar la lógica de... Yo he estado en esas reuniones de, hostia, si consiguieras que Julio Iglesias... Yo he estado en una reunión así. Sí. Contara su vida... Esto lo tenemos. Lo tenemos. Y es como, ya lo sé. O sea, si consigo que yo tengo una batalla particular no vengo aquí, es que... con crear podcasts infantiles familiares que yo pueda en el coche, porque al final me gustan mucho los podcasts, pero la mitad habláis muy mal, insultáis mucho y decís enseguida y no puedo ponerlo y mi mujer se enfada. Incluso vosotros también. Sí. Lo Entonces digo, ya no puedo escucharlo. Entonces quiero como crear formato y más de una marca me ha dicho, ¿y cuál es el retorno por hacer un podcast infantil? Digo, a ver... Lo mismo es un retorno de branded a largo plazo de generar un poco más de contenido infantil y luego ya tú lo tuyo. Pero porque tú me des tanto no te voy a devolver tanto más 1000. O sea, no vas a tener ese retorno inmediato con un podcast familiar. Yo estaba pensando, hablando ya de Parné, claramente. Tú imagínate una marca que se gasta un pastizal en cosas que luego no sé los retornos cómo son, que pongan 100.000 euros a un podcast al año. Bueno. Que esa persona, hace palmas con las orejas y le dice, tira millas, posiciónate, produce bien, toma 100.000 euros. Claro, es que la clave del podcast es posicionarse, crear marcas. Sí. Claro, todo el sushi. 100.000 euros, perdona, no hacen ni el catering de un spot. Todo el sushi que tiran. Exacto. Con eso tienes a 3 podcasters. Ahora cuando voy a que tiran comida pensaré, ahí van. Claro, ahí van 3 podcasters. O sea, es un problema de mentalidad, es una cuestión cultural. Sí, totalmente. Y en el Terratos habéis visto, ya que englobáis tantas caras conocidas y estáis empezando a trabajar podcast con marcas, os presionan, o sea, todo el mundo quiere ficharte a ti y a Berto y el resto no existe. O sea, que venga Berto solo. Si con la marca fuera tendría 80 podcasts Berto, ¿no? Esto lo sabrá mejor el presidente que trabaja con las marcas, pero, hombre, si una cosa tenemos es que nos gusta repartir juego en la casa. Es marca muy de ADN Terra, ¿no? Sabemos que están, pues, las vacas sagradas, más vacas que sagradas, pero que potenciamos nuevo talento, ¿no? Sí, potenciamos nuevo talento y sobre todo una cosa que ha dicho Carlo, y también hilándolo con Roma Eterna, que es que necesita mucho curro el podcast. Y ha venido plataformas y marcas por decir algo, Andreu que haga un podcast ¿de qué? Andreu hará el podcast que quiere hacer, de ahí viene Todo Pasa. O sea, es un podcast que seguramente costó mucho siendo Andreu de meter en una plataforma porque no hay líneas rojas. O sea, Andreu va a hacer lo que quiera. O sea, no puedes comprar esto. Con Raúl Cimas y Javier Coronas también pasó lo mismo, que ellos harán lo que crean que tienen que hacer. Y de momento nos está yendo bien de estas caras conocidas que ellos hagan lo que quieren hacer, porque será la manera de implicarse, de que lo hagan a gusto y no esta imposición ficho siempre me meto con él, pero es que me gusta meterme con él, a Mario Vaquerizo para que hable de historia. No, tío, no. Sí, porque es gracioso, ¿no? No, pero no. Esta persona, pondrá voz. Si es un audiolibro, pues a lo mejor sí puede funcionar, pero no le veo yo. A lo mejor sabe mucho de historia, pero a mí no me llega. Y lo que están buscando es esto. Y yo creo que lo que nos estamos intentando hacer en el Terrat es, ¿quién es esta persona? Vamos a hablar con él y si él no quiere hacer, pues no lo hace, por mucho que pagues. Y si él lo quiere hacer, entonces, hostia, tienes ahí a un tío súper entregado. Yo creo que estáis haciendo cosas, ya te he dicho antes, bastante originales, que todavía no me has dicho los nombres de los podcasts, pero te lo voy a decir yo. Por ejemplo, habéis puesto en Podium Podcast un podcast en catalán, que eso ya sería novedad. Sí, es el primero. Es el primero en catalán de Podium Podcast. Que además es una true crime, pero comedia. Sí. Es como le dais vuelta a todo.
Sí, es una parodia claramente de Crims de Carles Porta. Es muy gracioso. Hemos puesto En luz Spotify a tenéis la oscuridad. el bar de los Brother Talking, que Sí. el formato... Bueno, explícame el formato porque seguro que lo digo mal porque es una idea de olla. El formato es... además también lo explico, este formato y viene a colación de lo que estaba explicando. Era un formato que en principio quería hacer Raúl Cimas y Ernesto Sevilla, que era lecciones para vagos, explicar la historia a su modo. Pero al final... competencia de vaquerizo. Exacto. Se empezaron a liar y Spotify confió en que, bueno, esa libertad de confiamos en lo que puede hacer Raúl Cimas y Javier Coronas, a ciegas. Y se han inventado unas cintas grabadas en un bar con Julio y Julián, que son dos señores, uno es el amo del bar, que no tiene nada que ver con el mundo del podcast ni de la comedia, son amigos de ellos. Y es una cosa muy absurda. Simula una grabación a escondidas en un bar, ¿no? Todo. Pero fue Spotify que dijo, pues tampoco hay líneas rojas, claro, que hagan lo que quieran hacer. Y Raúl Cimas está currando como un jabato. O sea, lo hace él todo. Y dices, ¿Raúl Cimas necesita trabajar tanto? Pues a lo mejor porque no. le ha gustado. Bueno, de eso podríamos hablar. Pero que se pone a editar, Sí, que sí. se pone... O sea, es un currazo lo que Y hace. es chulo el compromiso de Raúl de decir, vale, quiero darle una vuelta más a todo, ¿no? Porque el tío ultra gracioso que con un micro pelado podría tirar 24 horas Claro, hablando. sería lo fácil. Pero él se marca un reto que es, mira, unas grabaciones con efectos de sonido, un bar, es muy encomiable eso. Creo que ese es el camino también. Claro. Que no se asocie el podcast, bueno, algo muy sencillo, nos grabamos, que está bien, es puro, pero a cuando tienes una producción en los oídos que ves con alguien al volante, aunque sea a 300 por hora, dices, joder, gracias, tío. Y luego también le habéis dado otro formato que por ahora creo que no había, que es como un programa en podcast que es Mochila al pasado, que lo vamos a tener ahora, Sí. que es una mezcla de juego de rol, pero que podría ser un programa de la tele donde hay una persona que concursa. Ahí tiene base histórica real. No Sí, es porque inventado, es está lo bueno que Sergio Apariz aprendes. y Dani Boy Rivera, que son los que entienden. Luego Luis Luego lo reparte explicarán. juego, que lo podréis ver ahora cuando acabemos nosotros. Y está muy bien, es muy entretenido. Y además, los invitados al final acaban entrando y juegan y ríes y además entretiene Aprendes. y aprendes. Sí, pero podríamos tener a Julio Iglesias en Mochila al pasado. No hace falta. Iría, No sé, le iría a podríamos Roma, preguntar a a la dónde Roma le- de Cleopatra iría. No sé si hay preguntas porque, claro, tampoco... Y estrenamos, déjame meter cuña, Claro, hombre. estrenamos el 11 de marzo Señoras con Bisón en Amazon Music, que también es el primero de Amazon Music en original en español, con Nata Moreno, Bárbara Goenaga, Esti Gabilondo y Celia Pastor. Que es conversacional, pero son cuatro mujeres de 40 que se conocen hace 20 años, que yo creo que también es otro de los que no nos dará tiempo aquí a hablar, pero también es otra de los secretos de Nadie sabe nada y podcasts similares de la complicidad que llevan, que a veces no es juntarse dos Exacto. y hacer... Juntar y a dos ponerse- famosos y que graben no puede funcionar si no se conocen. O sea, primero tienes que hacer el podcast que tú crees que sabes de lo que vas a hablar, y si te juntas con alguien tienes que tener esa complicidad. No te sirve juntar a este youtuber con aquel tiktoker que son Claro. súper fans. Claro, este ejemplo pero sería no un poco se conocen de nada. lo que ha Esto no- hecho Silvia Abril con Tony Acosta, ¿no? Que eran, Por ejemplo. se conocieron en la peli, creo, y se hicieron muy amigas hasta el punto que dijeron que solo falta un micro en medio. Exacto. Y ya está, ya tirar. Esa es otra base. Salud, tenemos por ahí preguntas. Mira, por aquí te preguntan. Pues, ay. Voy para allá. Si alguien más tiene alguna pregunta, que vaya levantando la mano. Vaya recorrido. Bueno, hola, soy Víctor, ¿vale? Y os quería preguntar, bueno, estoy estudiando periodismo, ¿vale? Y desde la facultad nos dicen que la radio seguramente pierda mucha audiencia de aquí a 10, 15 años, que se dejen de hacer productos, digamos, fuera de lo informativo. Entonces yo os quería preguntar, a nivel de periodismo radiofónico, ¿creéis que el formato pasa por el formato podcast? Pero, ¿hay algún periodista aquí?
Joder, difícil, Depende, ¿no? ¿eh? Yo creo que esto es el clásico radio versus podcast. Ya. Si es directo o no es directo el formato. Bueno, nadie lo sabe, nadie sabe. No, quiero decir que hay lo que comentábamos antes, ¿no? Hay alertas sobre la libertad creativa que da el podcast, pero también tiene unas limitaciones de posicionamiento, cómo acceder a ellos. O sea, la radio, si algo ha demostrado a lo largo de los años, es su capacidad infinita de adaptación, ¿no? En fin, todos sabemos la amenaza, la tele la matará, el cine la matará. Nada ha matado a la radio. Lo que pasa es que la amenaza actual quizá es muy diferente a las anteriores, ¿no? Porque es voz, es el encapsular la voz y el control editorial de la voz. Ahí es donde juega el periodismo. Yo qué sé, chico, yo quiero pensar que la radio está haciendo más o menos sus deberes. Por ejemplo, ahora en situaciones como la que estamos viviendo, desgraciadamente, con la guerra, con la invasión de Ucrania, yo estoy escuchando reporteros en radio muy buenos y reporteras. Entonces te vuelves a reconectar con la pureza de la radio. Son periodistas que están en Kiev hablando desde dentro del conflicto por radio, a cualquier hora del día. Bueno, pues ahí está vivo el periodismo, ¿sabes? También el reporterismo, el periodismo, esto sabrá más Carlo en podcast. ¿Cómo le ves? ¿Le ves recorrido? Bueno, claro, es una pregunta muy interesante en el sentido de un poco lo que dice también Andreu. Yo que he estado de jefe de vídeo en el Grupo Z, que incluía el periódico, Sport, todas las revistas y demás, y lo he visto de cerca, creo que la cuestión de fondo que tú planteas en realidad tiene para mí mucho que ver con la crisis del periodismo, es decir, que a la que se le cruza por en medio el podcast y 2000 cosas más que tienen mucho que ver con el auge de la cultura digital, ¿no? Es decir, creo que el verdadero problema lo tiene el periodismo en concreto, no el periodismo en la radio. Sí. Es decir, creo que el periodismo tiene un problema grave de precariedad, de falta de recursos, de caída de su modelo y que no saben muy bien cómo detener. Es decir, entonces creo que por ahí viene, no creo que sea tanto un problema del medio o del podcast como potencial para lo periodístico, porque podcasts de tipo periodístico hay extraordinarios. Si no lo conoces, hay un tipo que se llama Ezra Klein, que antes estaba en Vox, no en el partido político, sino en el medio digital, que hacen unos explainers que son la hostia. Y tienen unos podcasts extraordinarios periodísticos y él ahora se ha ido al New York Times y hace el Ezra Klein Show. Y es un programa periodístico súper riguroso, donde lo mismo hablan de Ucrania, que hablan de neurociencia, y lo hacen con un tremendo rigor. O de Daily, por ejemplo, el podcast del New York Times, que es líder de audiencia absoluto. Y es muy riguroso y es periodístico. ¿Qué pasa? Que el New York Times ha hecho muy bien la transición digital y destinan los recursos que no se están destinando aquí en los medios periodísticos para hacerla. Entonces luego se preguntan por qué la gente no quiere pagar por sus contenidos o por qué no se quieren suscribir a sus muros de pago, ¿no? Es decir, hay un problema de modelo y de lo viejos que se han quedado. Y eso está arrastrando al periodismo, es decir, y a los periodistas, a periodistas extraordinarios que no tienen tiempo material de trabajar y de poder invertir en... Y yo vivo con una periodista, mi novia es periodista, o sea, lo sé muy bien, ¿no? O sea, yo creo que periodismo en podcast se puede hacer buenísimo. Estos dos ejemplos de Daily o Ezra Klein, o Radiolab, por ejemplo, que lo hace si no lo habéis escuchado, es una obra maestra absoluta, ¿no? Ahora, cada programa les cuesta $100.000. Ahora es una maravilla, ¿no? O sea que creo que tiene más que ver con la crisis del periodismo que no el potencial del podcast, que es tanto como cualquier otro género, ¿no? El otro día hablé con Gerard Romero, que está en Twitch, que aunque sea Twitch, se asemeja muchas cosas al podcast, menos que están muchísimas horas y leen el chat, pero digamos que hay muchas cosas en común, es comunidad, cercanía, tal, y dijo que ahora están firmando contratos a la gente de radio para que les prohíben tener su propio canal de Twitch para que no haya un Gerard Romero 2 que ha adelantado a la radio donde estaba. Y en vez de aprovecharse de su propio trabajo de, pues estoy en Twitch y a las 11 estoy en la cadena Pepito y la gente se va a escuchar la cadena, se la han tomado como un enemigo. Y esto, pues yo creo que puede pasar, si no en Twitch, en podcast, bueno, tienen un poco ese miedo
Sí, justo el periodismo deportivo en España creo que lo está haciendo para mí súper bien en esa diversificación hacia Twitch, hacia canales de YouTube. Yo, por ejemplo, soy fanático total de Dani Senabre, por ejemplo, que creo que ha abierto, es un periodista que trabaja en la COPE antes, y sin embargo su canal de YouTube y sus emisiones y tal son brillantísimas y amplían cosas que no tiene tiempo material de tocar en las intervenciones, y como él, mucha otra gente, ¿no? Claro, el periodismo deportivo tiene esa cosa popular que también... Sí, veremos la industria cómo reacciona a esto. Por ejemplo, la SER o El País, creo, ya están con daily, diario, ¿no? De periodismo y tal. Yo creo que cuando acabes la carrera, un día de estos, pues igual a ver qué escenario te encuentras. Creo que hay que apretar el botón de actualizar continuamente, ¿no? Porque el buen operador de prensa, dentro de esa crisis de periodismo tal, es el que sabe leer los cambios y posicionarse en ellos. Claro, hay buenos podcasts de periodismo, pero narrativo de una secuencia, o sea, de un episodio, 2, 3. Lo que sería interesante es un podcast sostenible que paga y tal, que se emita cada día. Entonces, a lo mejor tú acabas la carrera, te importa trabajar en la SER, como en el podcast tal, donde te pagan y haces periodismo, ¿sabes? Yo creo que puede llegar eso. Ojalá llegue, además, porque va a abrir más ventanas. Claro. Si lo editorial, que está mucho en la mesa, necesita que se abran ventanas, pero como el pan que nos comemos, ¿no? De repente hará falta inversión, porque claro. No, simplemente por el trabajo, porque no me acuerdo dónde lo escuché, y es cierto que la radio, en el caso de la radio y el periodismo, las radios lo que quieren, o no, en prensa escrita, es que lo que escribas para la web también lo que escribas para el periódico también vaya a la web. Sí. Se parece el formato bastante, pero no es casi el mismo. Y luego les hacen grabar podcast en esto diario. Dices, no, lo que escribes no puedes pasarlo al podcast directamente, con lo cual tienen que reescribirlo porque se dan cuenta de que el lenguaje es otro y no tienen tiempo material para hacerlo. Claro, pero eso es como, muy rápido, que sé que hay muchas preguntas, pero eso es como cuando nosotros llegamos al Grupo Z viniendo de Playground y manejándonos bien en el tema del vídeo social, y nos dijeron como, bueno, como no hay todos los recursos que querríamos para hacer vídeo, pero a la vez necesitamos vídeo, que todo el mundo se ponga a hacer vídeo. Y entonces, claro, era un absoluto desastre, es decir, gente totalmente despistada, que nunca además ha querido hacer vídeo, de golpe le obligabas a que salía, hacía una pieza periodística escrita o lo que sea, y luego sacaba la cámara o el móvil, y claro, los vídeos esos no había ni quien los editara, y aún peor, no había quien los quisiera ver, ¿no? Es decir, no funciona así, ¿no? Es decir, ¿Alguna pregunta final? Sí, por tiempo tenemos venga. Una pregunta. Si sois muy rápidos, llegamos a 2. Venga. Venga. Que sea sí o no. Nos preguntan desde Twitter si creéis interesante apostar por nichos de mercado muy concretos y segmentados. ¿Nos da para respuesta rápida? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos da tiempo a Sí, otra? pero no exclusivamente. Quiero decir, la gracia de la creatividad y la búsqueda de talento está que puede ser un nicho muy específico, como de repente no. Quiero decir que sí. Uno de los podcasts más escuchados es sobre Warhammer. ¿Sobre? Warhammer, la figurita, no saben ni qué es. No. Las figuritas de batalla que se... Creía que era una bebida, mira. Una bebida energética, ¿no? Oye, me dijeron que hay un podcast de un tío que es carnicero y que mientras corta piezas graba sus pensamientos. Un día. ¿Alguien va sonando el... ¿Sí? ¿Suena o no? Dios mío, ¿no? Y se oye cómo va rompiendo un cerdo. Y pues yo pienso que lo de Ucrania... Y no, pero de verdad, no es comedia. Es un tipo elocuente que dice, yo me grabo mientras troceo, despiezo. Cuéntanos, o sea, eso es nicho, ¿no? ¿Quién hablaba? Levanta la mano. Mi pregunta no es de sí o no, pero yo creo que es sencilla. ¿Qué consejo daríais para alguien que quiere empezar en podcast, tanto a nivel personal como a nivel de recursos, si no dispone de medios o de espacio para grabar? Bueno, yo te diría, no sé, hay esta figura muy controvertida que ha salido ya en la mesa antes, que es Joe Rogan, que es una figura que te puede gustar o no, pero que sin duda ha supuesto una revolución, él y muchos otros, pero que a alguien le pague más de $100 millones
para un tipo que estaba en su garaje haciendo podcast y que además era una figura bastante denostada en muchos aspectos. Venía de hacer Fear Factor y programas un poco absurdos. Él empieza haciéndolo con graves deficiencias técnicas, pero no un mes ni un año, los primeros 3 o 4 años. Es decir, si tú vas al histórico de Rogan y ves sus vídeos primeros de YouTube, casi no se pueden ni escuchar ni ver. O sea, es un lío de mosaicos, de pantallas, están fumadísimos, son como 5 cómicos que no saben muy bien lo que están diciendo. Hoy en día es el nuevo mainstream, hoy en día es te guste o no, es el Johnny Carson norteamericano. O sea, tiene más audiencia él que la CNN y Fox juntas, ¿no? Con lo que yo creo que es lánzate a hacerlo. Y sobre todo no escuches a nadie que te diga que no lo hagas, porque esa es la gran cosa. O sea, es decir, todo el mundo te va a decir que no tiene sentido. Y ten paciencia, estás en un momento también de unas prisas enormes, ¿no? O sea, la cultura está online, está todo el mundo muy nervioso, todo el mundo quiere la gratificación inmediata, ¿no? Y justo el podcast funciona por acumulación, ¿no? Ten un poco de paciencia para, como alguien ha dicho antes en otra mesa, generar esa comunidad que se vaya despertando y se vaya alineando contigo, ¿no? Ah, mira, yo quiero decir una cosa que se me ha ocurrido antes y no se me había olvidado. Una cosa para sentirnos orgullosos del podcast es esa lección que hemos dado de una cierta serenidad y de calma en un mundo alocado, sobre todo en los contenidos. ¿Os acordáis cuando, bueno, todavía es vigente, ¿no? Que dicen, es que un vídeo de más de 3 minutos te vas, venga, todo cortito, el ansia, ¿no? Como dice Berto, la era del ansia. Los reels, el TikTok. Sí, todo, rápido, rápido. Pues en mitad de eso, ¡pum!, ha aparecido un mundo donde puedes estar 1 hora hablando con alguien. Por ejemplo, siempre hablo del sentido de la birra, ¿no? Como uno de los buques insignia que ha roto toda esta realidad ansiosa, cortada y bueno, tal. Y eso me parece que es para estar orgullosos, porque hemos dado, sin entrar en contenidos, porque puedes estar 2 horas diciendo auténticas mierdas, pero digamos que solo romper esta electricidad, esta situación, me parece que es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Yo solo añadir que medios tienes. Todos tenemos aquí el primer medio, que es, todos tenemos un móvil y un móvil graba. Ese es el primer medio. A partir de aquí graba notas de voz de 20 minutos y conviértelo en podcast. De hecho, hay gente mandando audios de WhatsApp que ya son podcasters. Aficionados, ¿no? Por eso se ha inventado el 1,5 y el 2. Yo te comento, y son 5 minutos, ¿no? Yo como consejo solo puedo soltar una cuña. Yo tengo una membresía que por 13 euros se llama quieroserpodcaster.com, que va de eso. Para los que tenéis esas dudas, venís y yo, tenéis ahí un poco de idea, tenemos comunidad y está, aprovecho la cuña. Bien hecho, venga, va. ¿Algo más, Salud? Es que por tiempo, quiero decir, claro, yo me quedaba hablando también un ratito con vosotros, pues que por tiempo... Tenemos que coger la mochila. La salud es lo más importante, ¿eh? Bueno, pues Sí, muchas gracias, Carlos, Andreu, Mía. A ti. Muchas gracias a todos y ahora viene Mochila al pasado con... Gracias. Adiós, buen día. Lo estáis disfrutando, ¿verdad? ¿Lo estáis pasando bien? Vale. Pues para los que nos estáis viendo por streaming, deciros que ahora vais a poder disfrutar durante unos minutos de la grabación del podcast Mochila al pasado con un invitado muy especial. Y para los que seguís por aquí, que veo que os vais levantando, espero que sea para hacer un pis rapidito y veniros corriendo. Porque tengo que contaros cosas.